Bendiciones, amada iglesia, y a usted, estimado amigo, que a través de este medio desea profundizar más en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En obediencia al mandamiento del Señor en el Evangelio de San Juan 5:39 de escudriñar las Escrituras, se ha identificado este espacio con el título Escudriñando la Santa Biblia, esperando que este contenido le sea de mucha bendición para usted y la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuamos con el estudio que nos ocupa referente al nacimiento o natividad de nuestro Señor Jesucristo. Estamos estudiando a la luz de la palabra de Dios las controversias navideñas y nos corresponde hoy la controversia número 3, donde los que se oponen a la celebración de la Navidad dicen que no puede ser esta época navideña porque en Israel es época de nieve, está nevando y por lo tanto no hay pastores pastoreando, ¿verdad? Entonces, como las anteriores controversias, a la luz de la palabra de Dios, son desmentidas, se desvanecen, son anuladas. Igualmente, en esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a analizar lo que dice la palabra de Dios para ver hasta dónde están errando, para decirlo suavemente, ¿verdad? Los que argumentan que no es época de Navidad. Como texto base tenemos la palabra en segunda de Pedro, epístola de segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Y el pasaje de estudio, o los pasajes de estudio, los tendremos en el libro de Miqueas, capítulo 4, versículos del 6 al 8, y el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos del 7 al 12, y otros pasajes más de la palabra de Dios que fundamentan nuestra fe. Entonces comenzamos con la lectura del texto base que está en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Y dice la palabra del Señor: porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Y el pasaje de estudio dice Miqueas 4, del 6 al 8. En aquel día, dice Jehová, juntaré la coja y recogeré la amontada y a la que afligí, y pondré a la coja para sucesión y a la descarriada para nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora para siempre. Amén. Y tú, oh torre del rebaño, la fortaleza de la hija de Sión vendrá hasta ti, y el señorío primero. El reino vendrá a la hija de Jerusalén. Amén. Dios siempre habló y aún continúa hablándonos a los hombres. Y lo ha hecho de diferentes maneras, como dice Hebreos 1:1. En el pasado, inspiró su santa palabra a hombres escogidos para que anunciaran
a su pueblo acerca de su plan redentor. Eso ya lo leímos, lo estudiamos en Daniel 9. Y cada uno de estos mensajes son conocidos como profecías. Es la que encontramos en Miqueas 4, del 6 al 8, que ya le dimos lectura. Profecías, mensajes de lo que va a suceder en el futuro. Se han cumplido. Las profecías del pasado se han cumplido hoy con el nacimiento o venida de nuestro Señor Jesucristo. Las profecías que encontramos en la Santa Palabra de Dios, desde el Génesis hasta Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, dice que el Salvador sería divino. Usted lo puede leer en Isaías 7. Sería hijo, Isaías 9:6. Dice la profecía que sería humano, Génesis 3. Que sería de la raza judía, Miqueas 5:2. Sería rey, Zacarías 9:9. Sería un pacificador, Génesis 49:10. Sería el Cordero de Dios, Isaías 53. Y así como estas profecías, usted puede encontrar muchas más si escudriña la Santa Palabra. Está dónde habría de nacer, cómo iba a ser su entrada a Jerusalén. Hay muchísimas profecías que si usted es diligente, va a leerlas, va a encontrarlas en las Santas Escrituras. Y todo apunta a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Pero existe una profecía en específico dada a los pastores levitas que anuncia el nacimiento del Señor Jesucristo. Y que hay pocos cristianos, es decir, los que se oponen a la celebración de la Navidad, que aún no han estudiado esta profecía de Miqueas 4, del 6 al 8, el cual es nuestro pasaje áureo de estudio, ¿verdad? Y vamos a ver el cumplimiento en el Evangelio de San Lucas. Esta profecía de Miqueas 4, del 6 al 8, además de anunciar el momento del nacimiento de Jesucristo, también anuncia el fin, oiga bien, el fin de los sacrificios. Por lo tanto, ya no va a haber necesidad de la crianza, cuidado, protección y selección de animales, vacas, ovejas, cabras, que servirían para el sacrificio en el templo de Jerusalén. Este pastoreo, este cuidado de estos ganados, lo hacían los levitas. Los pastores eran levitas, quienes eran conocedores del estado satisfactorio en el cual debían estar los animales para el sacrificio. Lo vamos a leer allá en Levítico, capítulo 22, cómo Dios demanda que estén las víctimas para el holocausto. Estos pastores levitas cuidaban del ganado desde su nacimiento. Eran examinados los corderitos, los becerritos,
los cabritos, desde su nacimiento eran examinados. Y si no tenían ningún impedimento físico o enfermedad, como lo demandaba la ley de Dios, eran protegidos. Desde su nacimiento eran protegidos con pañales, envueltos con pañales, con tiras, como dice en griego, con tiras, con bandas. Eran envueltos para evitar cualquier, oiga bien, cualquier, pues decimos picadura, ¿va? De insectos, cualquier peligro en el cual podían enfrentarse estos animalitos. Los pastores los protegían para que no se perdiera, ¿verdad? No se echara a perder, decimos, ¿va? Pues debía estar, como dice la palabra del Señor, perfecto. Y tenía que haber existencia de víctimas en ese lugar que está ubicado en Efrata. Tenía que haber ahí provisión, porque la demanda del templo era grande. Tenían que haber animales aptos para el sacrificio del holocausto. Y se sabe que aún el sumo sacerdote cada año tenía que sacrificar para él y para la familia, para el perdón de sus pecados. Y luego otro sacrificio para el pueblo. Tenía que haber animales, pero aptos para que Dios los aceptara en sustitución del pecador. Usted puede leer ahí Levíticos y se va a dar cuenta de cómo era de gran cuidado el tener animalitos para el sacrificio. No iba a ser cualquier víctima, cualquier animalito. Tenía que estar en condiciones perfectas, porque así lo demandaba el Señor. Lo vamos a leer en Levítico 22, versículos del 18 al 24 y 24, 18 y 24. 18 al 20 y 24. Levítico 22, 18 al 20 y 24. Dice, Jehová Dios hablando a Moisés, habla a Aarón y a sus hijos. ¿Quiénes eran ellos? Los sacerdotes. El sumo sacerdote era Aarón y sus hijos eran los sacerdotes. Y a todos los hijos de Israel, y diles, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda por todos sus votos y por todas sus voluntarias oblaciones que ofrecieren a Jehová en holocausto, de vuestra voluntad ofreceréis macho sin defecto. Oiga, macho sin defecto, cordero, becerro, cabrito. De entre las vacas, de entre los corderos o de entre las cabras. Este era el tipo de ganado que pastoreaban los levitas, ¿verdad? Dice el versículo 20. Ninguna cosa en que haya falta ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Mire que la ley cómo era de estricta. Ningún animal que tuviera defecto, Dios lo iba a tomar como sustituto del pecador, quiere decir. Dice, otra vez, 20. Ninguna cosa en que haya falta ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Bien clarito está. Entonces, debido a esto, los sacerdotes levitas que pastoreaban el ganado para el templo
tenían que tener sumo cuidado, porque era la casa que proveía al templo. Y dice el 24, herido o magullado, rompido o cortado, no ofreceréis a Jehová. Aleluya. Ni en vuestra tierra lo haréis. Así es que bien clara está la ley aquí. Por lo tanto, el pastoreo para las víctimas, los animalitos que van a ser víctimas, sustitutos del pecador, en este caso de los sacerdotes del templo, tenían que estar en condiciones perfectas. Y allá leemos en Éxodo 12, ¿verdad? Que el cordero pascual tenía que ser de 1 año. E igual, perfecto. Aleluya. La figura del Hijo de Dios está aquí en estas palabras. Perfecto. Aleluya. Sin mancha ni arruga de pecado. Aleluya. Y eso lo sabían. Lo sabían los levitas que pastoreaban el ganado. Y como leíamos en Miqueas 4, ese lugar que se encontraba en Efrata se llamaba, hasta la fecha se conoce así, como Migdal Eder. Migdal, torre, Eder, rebaño. Torre del rebaño, Migdal Eder. Qué bendición. Qué bendición la que Dios nos ha permitido recibir en este día. Porque hemos leído Miqueas. Hemos leído cuántas veces hemos leído la palabra de Dios, hemos leído Miqueas. Si hemos leído la Biblia completa 5 veces, 5 veces hemos leído Miqueas. O si 6, o si 10, o si 12, o cuántas veces usted haya leído la Biblia, ha leído Miqueas y ha leído esta profecía también. Pero el Señor ha querido que en estos tiempos entendamos esa profecía. Nos da luz para esta profecía. Ha abierto nuestros ojos para ver las delicias de su palabra. Mire, torre del rebaño, Migdal Eder, es lo que leímos como pasaje de estudio. Encontramos que en esta profecía de Miqueas, que se menciona Migdal Eder en un libro muy especial dentro del judaísmo, que se llama Mishnah. Ese libro sagrado para el judaísmo contiene las costumbres y las tradiciones religiosas que en otro tiempo eran orales. Y a alguien, a algún sacerdote, se le ocurrió escribirlas para que no las olvidara el pueblo. Ahí se encuentra que en Efrata es donde estaba el lugar de provisión, la torre del rebaño, la provisión de las víctimas para el sacrificio del templo, Migdal Eder. Entonces, allí, en Migdal Eder, era el lugar donde los pastores levitas cuidaban permanentemente las ovejas. Permanentemente. Ahí permanecían ellos, en Migdal Eder. Ahí están las ruinas. Es una preciosura observar esa realidad del pasado. Y hoy, con los ojos de la fe, miramos esa construcción
que está en ruinas. Migdal Eder, Torre del Rebaño. Ahí, los pastores, quienes recibieron, aleluya, el anuncio del nacimiento de Jesucristo, fueron ellos los específicos, los que conocían, los que sabían su oficio, para qué hacían lo que hacían, por qué cuidaban, por qué protegían tanto a los corderitos, a las ovejitas, a los terneritos, según fuera el caso. ¿Por qué tenían que cuidarlo, protegerlo tanto? Ahí permanecían, viendo la hora en que nacían los animalitos para estar prestos para protegerlos. Los examinaban, que nacieran sin impedimento, como manda la ley, que la víctima tenía que ser sin defecto, sin ningún impedimento físico ni enfermedad. Entonces, ellos vigilaban de noche y de día el ganado. Estaban atentos siempre. No como cualquier ganadero, podemos decir, ¿verdad? De vacas. Yo he visto que dejan las vacas en preñez en el campo. Y ahí las pobres vacas están solitas con el trabajo de parto. Y los animales carnívoros, ya sea aves o cuadrúpedos, están atentos a que nazca el animalito y estar prestos para comérselo. Hasta el día siguiente el ganadero se da cuenta que el ternerito desapareció o se murió porque no hubo atención, no tuvo la atención primera. Pero en este caso los pastores levitas sabían su compromiso, su responsabilidad de que tenían que tener provisión de víctimas para el templo. Por eso ellos estaban ahí vigilantes de día y de noche, esperando el nacimiento de los animalitos. Es ahí, según el historiador bíblico Alfred Edersheim, ya lo hemos mencionado en los estudios anteriores. Edersheim ha llegado a través de sus estudios de investigación a este lugar y a estas conclusiones, que son los pastores levitas los encargados de cuidar en Migdal Eder las ovejas para el sacrificio en el templo de Jerusalén. Y que es ahí donde el ángel va y les anuncia, aleluya, les anuncia la gloriosa venida, natividad o nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer la profecía de Miqueas 4 y vamos a ir viendo los versículos que arrojan luz, que arrojan la verdad, aleluya. Ya en Daniel dice el Señor que la ciencia se habrá aumentado, ¿verdad? Esa es parte de la profecía de Daniel, porque se nos están abriendo muchas oportunidades de conocer la verdad. Entonces dice Miqueas 4, versículo del 6, vamos a leer al 8. El clave es el 8, pero vamos a leer el 6. En aquel día, dice Jehová, Dios está hablando, no para el momento en que está hablando, no que para aquel día, dice, o sea, para cuándo sucedió. En aquel día, dice Jehová, juntaré la coja y recogeré la montada y a la que afligí. Aquí está usando la figura de ovejas para referirse a su pueblo Judá
e Israel. La tribu del norte y la tribu del sur, como lo hemos visto, ¿verdad? Porque antes en el tiempo del rey Salomón era solo un reino. Recuerde usted eso, ¿verdad? Lo hemos leído. Pero con la muerte de Salomón y en castigo, Dios divide el reino. 10 tribus para el norte y 2 tribus para el sur. Entonces, y si leemos otros libros del Antiguo Testamento, en Ezequiel, por ejemplo, Jeremías, ahí nos damos cuenta que Dios volverá a unir a su pueblo. Lo volverá a unir como antes de ser dividido. Israel, el reino de Israel volverá en el reino mesiánico. Entonces, aquí se refiere al pueblo judío y a las 10 tribus de Israel, ¿verdad? Dice el versículo 7. Y pondré, dice, a la coja, aleluya, para sucesión. ¿Quién es la coja? Judá, para sucesión. Porque el Mesías era descendiente de la tribu de Judá, de la casa de David. A David Dios le prometió que nunca faltaría varón de su casa para reinar, ¿verdad? Ahí está, mire. Gloria a Dios. Tan claro que lo miramos ahora con la ayuda del Espíritu Santo, aleluya. Y pondría la coja, dice, para sucesión. Judá, de ahí saldrá, de ahí salió, de ahí vino su naturaleza humana, aleluya, del Mesías. Y a la descarriada, dice, aleluya, Israel, las 10 tribus. Y a la descarriada, para nación robusta, aleluya, como anteriormente, ¿verdad? Como antiguamente, el reino de Israel, aleluya. Nuevamente las 12 tribus volverán a ser reunidas en uno, dice Ezequiel, en uno. Y Jehová reinará sobre ellos, aleluya, en el monte de Sión. Jehová, ¿quién es Jehová? Jehová Dios, Jesucristo, el Rey Mesías, aleluya, en el reino mesiánico. Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. Amén, así es. Pero ¿cuándo dice? En aquel día que vino. A los suyos vino el Señor. A los suyos no le recibieron. El pueblo no estaba preparado, no se preparó. Por lo tanto, el Señor cumplió su parte de redención y volvió a irse al cielo, dándole una oportunidad más a su pueblo, pero su pueblo va a gemir en la gran tribulación. Hasta ahí van a entender que su Mesías es nuestro Mesías Jesucristo. Aleluya. Y entonces, al darse cuenta que Jesucristo está luchando por ellos en la guerra del Armagedón, ahí van a conocerlo y ahí van a verle sus heridas de los clavos. Aleluya, así dice la Biblia. Y hasta ahí lo van a reconocer, le van a decir, ¿dónde te hicieron esas heridas? Y él les responderá, en la casa de mis amigos. Oh Señor bendito, lo que le espera a tu pueblo amado, Señor, a Israel, más tu iglesia, aleluya. Nosotros estaremos celebrando la boda del Cordero, mientras tu pueblo está siendo afligido, quebrantado. Oh Señor, por su soberbia, por su altivez, por su impiedad. Pero de todos ellos, Señor, tu palabra dice que los librarás. Hay esperanzas también para el pueblo de Dios, para Israel. Israel no ha sido rechazado. Israel sigue siendo la niña de los ojos de Dios. Israel sigue siendo el motivo del corazón de Dios.
porque dice que Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. Mire qué profecía. El 8. Y tú, versículo 8. Y tú, oh torre del rebaño. Si usted lee su Biblia, dice, y tú, Migdal eres. Migdal Eder. Y tú, Migdal Eder. Traducido. Y tú, oh torre del rebaño. Está hablando a los habitantes de ese lugar, de ese aprisco, de ese corral, de como usted quiera llamarle, de esa granja, como usted quiera llamarle, de ese kibut, como usted quiera llamarle. Y tú, oh torre del rebaño, oiga lo que le dice, la fortaleza de la hija de Sión vendrá hasta ti. Amén. La fortaleza de la hija de Sión vendrá hasta ti. Aleluya. Dice el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aleluya. Salmo 46:1. El 11 dice, Jehová de los ejércitos es con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Entonces, ¿qué le está diciendo aquí el Señor? Y tú, oh torre del rebaño, Jehová Dios, que es la fortaleza de Sión, vendrá hasta ti. Aleluya. Y el señorío primero. ¿Cuál es el señorío primero? El reino. Vendrá la hija de Jerusalén. Amén. Es una gran bendición esta profecía. ¿Cuándo vendrá la fortaleza de la hija de Sión hasta la torre del rebaño? ¿Cuándo será? En aquel día, dice el profeta, en aquel día. ¿Qué día? Gálatas 4:4 dice que venido el cumplimiento del tiempo, Dios mandó a su hijo hecho de mujer. Aleluya, se cumplió el tiempo. Se cumplió el tiempo en que esta profecía de Miqueas 4, del 6 al 8, se cumplió. ¿Y cómo se iban a dar cuenta los de Migdal Eder, los habitantes de la Torre del Rebaño? ¿Cómo se iban a dar cuenta? Pues pasó el tiempo, ¿verdad? Pasó el tiempo, gloria a Dios, pero llegó la época. Aleluya. Llegó la época de la Navidad. Llegó la época del nacimiento del Mesías. Llegó ese día glorioso en que el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, entró a este mundo, entró a esta vida, entró a esta tierra en forma de hombre, nacido de mujer. Como dice Génesis 3, la simiente de la mujer. Aleluya. Porque no es simiente de hombre, es simiente divina. La mujer puso su parte. La simiente de la mujer vino a este mundo. Dice Lucas, versículos del 6 al 12. Y aconteció que estando ellos ahí, hablando de José y María, se cumplieron los días en que ella había de parir. Recordemos, ¿dónde estaban entonces ellos ahorita, José y María? En Belén, ¿verdad? Ellos vivían en Nazaret, de Galilea. Y de ahí subieron hasta Belén de Judea. ¿Por qué? Porque la profecía decía que ahí, de ahí iba a salir el rey, el Señor de Israel. Aleluya. Estando ellos ahí, dice, llegó el tiempo en que ella había de parir. Versículo 7. Y parió a su hijo, oiga, a su hijo, varón,
¿verdad? Varón. Parió a su hijo primogénito. Póngale atención a estas palabras. Hijo primogénito. El primer hijo de María. Primer hijo de María. ¿Por qué se identifica como primogénito? Porque era el primero de los demás. Pero ese será otro tema de estudio. Y parió a su hijo primogénito y le envolvió en pañales. ¿Se recuerda cómo hablamos de que los pastores levitas protegían a los corderitos recién nacidos? Envuelto en pañales. Pero esos pañales no son los que usted y yo usamos para nuestros hijos. Estos pañales son tiras, son bandas, las cuales envolvían al recién nacido. Por eso esta es la señal. Vamos a leer más adelante. Y le envolvió en pañales y acostóle en un pesebre. Aleluya, cuán grande es nuestro Dios. Porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora se están ideando de que la fiesta es Sucot, que en una Sucot, que en una cabaña. No, mentiras del diablo. Aquí dice claramente, no había lugar para ellos en el mesón, en el lugar de hospedaje. Por eso, como dice la Biblia, tuvo que nacer en un establo y ser acostado en un pesebre. Así lo dice la palabra de Dios. No le quitemos ni le agreguemos porque estamos en pecado. Porque no había lugar para ellos en el mesón. Por eso el niño Jesús nació en un establo, fue envuelto en pañales, en esas tiras y acostado en un pesebre, en un lugar donde se criaban, donde se cuidaban el ganado, así como allá en Migdal Eder. Así el Señor nació en Belén. Y recuerda que Belén es territorio de Efrata, como decíamos en un estudio pasado, que en nuestras áreas aquí decimos ciudad, aldea, caserío, ¿verdad? Entonces Belén vendría a ser como caserío de la aldea de Efrata. Por eso dice, el himno dice aldehuela de Belén. No había lugar para ellos en el mesón. Ese es el cuadro de la Navidad. Ese es el genuino cuadro que encontraron los pastores levitas. A un recién nacido, envuelto en pañales, en tiras, acostado en un pesebre, en un establo. Dice el versículo 8. Y había pastores en la misma tierra. Oiga, no dice en el campo. Leamos las palabras. Habían pastores en la misma tierra. ¿En la misma tierra de qué? De Belén. Porque Belén pertenece a Efrata. Y Migdal Eder estaba en Efrata. Es el mismo territorio, pero con distancia entre una y la otra. Una lejos de la otra. En la misma tierra. En Efrata estaban los pastores. En Migdal Eder, en la torre del rebaño. Que velaban y guardaban las vigilias de la noche. Mire, estaban, como decimos, atentos al nacimiento de las ovejitas, de los corderitos, de los terneritos, qué sé yo, qué más ganados había ahí. Velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. ¿Oyó? No dice que estaban en el campo, en primer lugar, para que digan que como es época de nieve no había pastoreo. En Migdal Eder todo el tiempo estaban cuidando a las ovejas. Todo el tiempo estaban alimentándolas, vigilándolas, protegiéndolas. En Migdal Eder, torre del rebaño. Así dice Miqueas 4, la profecía. Y recuerda que cuando Jacob iba para Efrata, murió
murió su esposa, nació Benjamín, cerca, camino de Efrata, dice, para allá iban, de Migdal Eder. Ahí también usted puede encontrar Torre del Rebaño, en Efrata, Migdal Eder. Tal vez su Biblia versión del 60 dice Migdal Edar, pero la palabra es Eder, oveja, Eder, Torre del Rebaño. Bueno, dice que habían pastores en la misma tierra, en Efrata, en Migdal Eder, cerca de Belén, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Y he aquí, el ángel del Señor vino sobre ellos. El ángel del Señor vino sobre ellos, sobre los pastores de Migdal Eder. Y la claridad de Dios los cercó de resplandor y tuvieron gran temor. Aleluya. Recuerde que no había energía eléctrica en esa época, si es que fue de noche, porque aquí dice que guardaban las vigilias de la noche. Pero aún si fuera de día, resplandece muchísimo la luz divina, más que el sol. Recuerde la experiencia del apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando se encuentra con el Señor Jesucristo, camino a Damasco. Ver resplandor, dice, que lo cegó. Encabritó al caballo, lo botó al suelo y el apóstol Pablo quedó ciego. Es grande el resplandor, aleluya. Pues el resplandor del ángel dice que rodeó a los pastores y tuvieron gran temor. 10. Mas el ángel les dijo, aleluya, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Oiga, este mensaje, aleluya, vino a darse a pastores idóneos, a pastores escogidos, porque ellos sabían lo que estaban haciendo, para qué lo estaban haciendo y conocían de la profecía. A ellos fue dado a conocer, aleluya, esta gran nueva, esta gran noticia que da mucho gozo hoy en día, aún hoy en día. El gozo de la Navidad no termina. El gozo de la Navidad está igual que en aquel día. Para los cristianos evangélicos que conocemos a nuestro Señor Jesucristo desde su nacimiento hasta hoy y cómo las profecías lo señalaban a él. Aleluya. Os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Amén. Claro que sí. Para todos nosotros que no éramos pueblo de Dios. Aleluya. Aleluya. Pero por quienes también oró el Señor Jesús, ¿verdad? Por nosotros oró el Señor Jesús, que íbamos a creer en él por la palabra de sus apóstoles. Aleluya. 11. ¿Cuáles son las nuevas de gran gozo? ¿Cuáles son? ¿Cuál es la noticia? 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Oyó? Fue naciendo el Señor Jesús y el ángel descendió a decirle a los pastores, os ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Dónde? Belén y Efrata. Ciudad de David, Belén. Y tú, Belén y Efrata, pequeña parcela de los millares de Judá. De ti me saldrá, que será Señor de Israel. Aleluya, profecía. Nació en la ciudad de David, como dijo la profecía. ¿Quién nació? Un Salvador. Un Jesús, un Yeshua. Un Salvador, que es Cristo. En hebreo, Mesías, que es Mesías. Porque Mesías es en hebreo y Cristo en griego. El ángel aquí está hablando en griego. Que es Cristo, el Señor.
el Adonai. Aleluya, el dueño y señor de todo. Aleluya. Qué gran noticia. Lo que ellos esperaban, los pastores levitas esperaban, les llegó. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. 12. Aquí viene la señal. Oiga, había una señal para identificarlo. Y esto será por señal. Ah, vaya. Porque allá en Belén pudo haber nacido otro niño y otro niño. Recuerde, otro niño. Herodes mandó a matar a todos los niños. ¿Verdad? Más o menos de la edad del Señor Jesús. ¿Ser cuántos nacieron esa noche? Pero este niño era especial y tenía que ser identificado por los pastores levitas. ¿Cómo? Aquí dice, esto será por señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales. Mire, los pañales que ellos usaban para los corderitos, ovejitas recién nacidos, vuelve aquí otra vez a mencionarse. Envuelto en tiras. Si queremos hablarlo en griego, en tiras, en bandas, pero dice envuelto. Usted sabe qué es envolver, ¿verdad? Pues así, envuelto en pañales. Aleluya, en tiras, como a los corderitos, como a las ovejitas, así. Así tenían que encontrar al niño ellos, como ellos hacían con los corderitos, así iban a hallar al niño, al Salvador, al Mesías, al Cristo, inocente. Aleluya, santo, puro, el Hijo de Dios, envuelto en pañales. Y dice, echado en pesebre. Ahí estaba el gran rey de Israel, aleluya, el Salvador del mundo, como cualquier inocente, indefenso hombre nacido. El niño Dios, aleluya, el niño hombre, envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Cómo anhelo que este día el Señor Jesús entre a su corazón, que su corazón y mi corazón sean el trono del niño Dios, porque es rey. Él es rey. Permítale que el Señor Jesús entre a su corazón. Ríndale su corazón al Señor. No como aquel día. Le dieron un pesebre. No como aquel día que nació en un establo, entre ganados, entre animales, entre zacate, entre paja. Permítele, Señor, al gran Dios del universo, aleluya, que sea el rey de su vida, ofrézcale su corazón, que haga su trono, que haga su morada, el Señor, porque por usted vino, por mí vino, por la humanidad vino a este mundo, dejando su trono de gloria, aleluya, vino a este mundo. Y el egoísmo humano lo mandó a nacer a un establo y ser echado en un pesebre. Esta es la profecía que fue anunciada a los habitantes, a los moradores allá en Migdal Eder, en el refugio, en la granja,
en, como usted quiere llamarle, kibut, donde se criaba el ganado para los sacrificios del templo. Con nieve o sin nieve, había pastoreo en ese lugar, porque estaban bajo techo, estaban entre paredes. El ganado estaba siendo cuidado, si es que en verdad había nieve, porque poderoso es Dios. El que está creando la nieve también es poderoso para quitarla. Ese no es motivo por el cual no debemos de celebrar la Navidad en esta época, en este diciembre. Vamos a continuar con la palabra de Dios, argumentando la celebración de la Navidad en esta época, por qué debe de hacerse, si usted quiere también, ¿verdad? Obedecer, gozarse, alabar a Dios. Yo sé que lo alabamos todos los días, nos gozamos todos los días, pero en esta época se conmemora. Y si le celebramos el cumpleaños a nuestros hijos, cuánto más a nuestro Dios, ¿verdad? Cuánto más a nuestro Dios. Si le celebramos el cumpleaños a nuestros padres, aleluya, cuánto más a nuestro Señor y Dios Jesucristo en su venida al mundo. Quiero por este medio también bendecir al pastor Eduardo Joseph y su ministerio, Voces de Israel, por su aporte bíblico arqueológico de esta profecía de Miqueas 4 que acabamos de estudiar. Igualmente, bendigo al siervo de Dios, Alfred Edersheim, por sus estudios bíblicos que nos dan más luz, nos dan más luz en las revelaciones de las profecías bíblicas. Y a usted, con todo mi corazón, seguir deseándole feliz Navidad. Y a usted, amigo, igualmente, gócese en esta Navidad, pero con Jesucristo en su corazón. Gócese en esta Navidad como un hijo de Dios. Recuerde, San Juan 1, 11 y 12 dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted, para ser hijo de Dios, debe, según la palabra de Dios, San Juan 1:12, recibir a Jesucristo. Muchos creen, pero no lo han recibido. No le han dado su corazón. Y es ese paso que usted tiene que dar para estar confiado de que es hijo del Dios Altísimo. Recibir a Jesús en su corazón. Que el Señor le bendiga. Y continuamos, primero Dios, con su ayuda, subiendo el último estudio respecto a la controversia navideña de que no hay fecha. El siguiente estudio, con la ayuda del Señor, si el Señor nos lo permite, para el próximo lunes, corresponde a la fecha del nacimiento del Señor Jesucristo. Es bíblico, como todos los estudios que hemos estado subiendo aquí a la plataforma, al canal Escudriñando la Santa Biblia, son bíblicos y cristocéntricos. Que el Señor le bendiga y lo espero para el próximo video que estemos subiendo al canal.
Mi fe está puesta